Gracias por estar aquí en este nuevo episodio de Piedras Negras Podcast. Muchas gracias por seguirnos, darle a la campanita, comentar, compartir, etiquetar a amigos, mandárselo a la familia, a gente de otros estados, de otros países. Estas acciones ayudan muchísimo a que este proyecto crezca y sigamos teniendo invitados, como el día de hoy, que tenemos a Adán Caraves, que es director de Proyectos Paraíso. Pero bueno, creo que haces muchísimo más que solo dirigir un estudio, ¿no? Sí, Creo que haces bueno, hace muchísimo más. rato platicábamos y me nombrabas arquitecto, ¿no? ¿De profesión eres arquitecto? De profesión, sí, o sea, tengo una licenciatura en arquitectura y luego una maestría en sostenibilidad y regeneración por la Universidad del Medio Ambiente. Y fíjate que a partir de, pues ya vámonos con todo. A partir de esa maestría, cerré un despacho anterior. De hecho, creo que tu hermana Topacio me conoció cuando éramos Estudio Adán Cárabes, ¿no? Con mi Sí, nombrezote así, con sí. luces y tal. Yo te recuerdo también ahí. Ajá. Y justo después de esa maestría, eh, afortunadamente, logro integrar mi llamado personal con mi llamado profesional para tener un solo camino, porque yo me sentía como disasociado, ¿no? Como que estaba yo trabajando en un tema muy personal, desarrollo de la conciencia, desarrollo, pues digamos que hacer la menor cantidad de tonterías posible, por decirlo amablemente. Pero por el otro lado, mi despacho de arquitectura en ese momento, donde yo era arquitecto nada más, pues no estaba ligado a eso. Yo sentía que estaba haciendo dos cosas, que tenía dos personalidades, por así decirlo. Entonces, después de esa maestría, eh, pues logro integrar. No fue una maestría, fue como un retiro de 3 años y luego se metió la pandemia. Y creo que ahí todo el mundo tuvimos una introspección muy fuerte. Bueno, gran parte de las personas que conozco. Y ahí en mitad de la pandemia, como a 3/4 de la maestría, eh, me baja así, literal, en la Condesa corriendo, me baja eh, pues el nombre de Proyectos Paraíso. ¿Y por qué Proyectos Paraíso? Porque normalmente tengo la dicha de trabajar los proyectos de arquitectura en lugares paradisíacos, ¿no? Y entonces siempre decía, cuando las personas me decían, oye, Adán, tú ya te fuiste a vivir a la playa, ¿no? ¿O por qué siempre estás en lugares así? Y yo contestaba, es que soy un afortunado y trabajo en lugares paraíso. Total, llegó este nombre Proyectos Paraíso como tal. Y ahí entro justo en este discernimiento, digamos, eh, que además se los recomiendo a todos. Creo que eh, nos educan para que estudies rápidamente, Ujú. decidas rápidamente a qué te vas a dedicar y cuál va a ser tu mote, arquitecto, ¿El rumbo de abogado, tu vida? doctor, y cuidadito y se te ocurra variar si quieres ser doctor, si quieres ser biólogo, si quieres ser Correcto. arquitecto o si quieres ser hierbero. Y menciono todas estas cosas porque hoy estoy retomando todo eso, todas estas especialidades, las estoy retomando y digamos que sí soy arquitecto y sí hacemos en Proyectos Paraíso proyectos integrales de arquitectura regenerativa, ¿no? Eh, pero fíjate que es muy chistoso y tardé 3 años más en encontrar el leitmotiv de Proyectos Paraíso y el mío personal. Y entonces, lo que hacemos en Proyectos Paraíso y lo que yo hago, lo que vine a hacer a este mundo, es crear belleza, bienestar y regeneración para las personas, para los espacios en los que las personas viven y para la tierra misma. Entonces, si te fijas, Cierras el círculo. se cierra o se abre, Bueno, y se abre el círculo. se abre el Sí. círculo y es justo una de las como virtudes o uno de los principios de la regeneración. Ir, yo lo veo como una gota de agua que cae en un charco quieto de agua o en una vasija, en una alberca de agua, y cómo estas olas van expandiéndose, Ujú. ¿no? Esa es la regeneración, cuando el bienestar o las mejoras que tú haces en un sistema pueden ir afectando positivamente a sus escalas más grandes, ¿no? Entonces,
Es justo por lo que ahorita me preguntabas, ¿no? ¿Te presento como arquitecto? No, porque creo que si yo, y te repito, es como la recomendación a todos, ¿no? O sea, pues creo que todos somos más, creo que ahora nos toca ser más que un arquitecto y ser más que, o sea, regresa a tus sueños. ¿Qué querías ser tú de niño? Sí. A lo mejor tú quieres ser bombero, ¿no? Digo, está canijo ser arquitecto y bombero, o a lo mejor ser Sí, artesano de la piedra y bombero, ¿no? sí. Pero creo que está bien padre el poder romper estas barreras y de hecho creo que de eso se trata este momento de la humanidad, ¿no? Siento como que estamos saliendo, o no sé si entrando, de una época como de una segunda época oscurantista, no sé si se diga así, ¿no? Pero como la época medieval, el oscurantismo, siento que estamos saliendo de allí y estamos empezando a despertar un montón de seres humanos y otros siguen igual de dormidos. Sí, creo que hay una tendencia que somos una generación, bueno, no solo nosotros, sino como en esta época, pues pasamos algo bien fuerte como la pandemia, ¿no? Y eso sí nos hizo como recapitular, repensar muchísimas cosas, ¿no? Y que, o sea, me gusta mucho que estás haciendo estos, ¿cómo mencionaste que haces para el bienestar de espacios? O- Hacemos bienestar, belleza y regeneración en las personas, que es como lo más cercano. Ujú. Y luego, ¿en dónde vive una persona? O sea, las personas siempre ocupamos un habitáculo, Sí, ¿no? Para trabajar, para dormir, para vivir, para echar el sí, para antro, comer. para lo Ujú, que sea, ujú, necesitas un habitáculo, un espacio arquitectónico. ujú. Es ahí donde entra un poco la arquitectura, ¿no? Ok, Un poco. sí. Y luego en la tierra misma, ¿no? O sea, como esta visión que tengo, como Adán en el paraíso, esta visión que tengo de poder volver a crear un paraíso y un jardín del Edén, pero en todo el mundo. O sea, el ser humano tiene esa capacidad. Pero bueno, Sí, eso es lo que... sí. Me gusta muchísimo. Esta nueva, bueno, más bien, este proyecto de Proyectos Paraíso, ¿es prepandemia, pospandemia eh, o eh, durante la pandemia fue? es ¿O, o fue una un... transición entre el Fue una transición. 2019 y 2020? Empecé a estudiar la maestría en el 2018. Yo no sabía en lo que me estaba metiendo. Eh, y después entró la pandemia. ¿Cuándo entró la pandemia? En el 2020. Bueno, es 2019, pero ya en el 2020, marzo 2020, ya Ajá. todos Yo encerrados. ahí todavía seguía estudiando la maestría porque es una maestría muy larga que, por cierto, les recomiendo. eh, ¿Cuál era? Universidad del Medio Ambiente está en Valle de Bravo, en Acatitlán, y es una cosa bellísima, bellísima. Ya sea que estudien una maestría, que estudien algún curso, algún diplomado, todo esto tiene que ver, pues, obviamente, con regeneración, tiene que ver con, eh, te diría sostenibilidad, pero hoy pienso que la sostenibilidad está prostituida. La sostenibilidad para mí hoy es como un ardid de cómo puedo vender más como empresa, Sí, ¿no? Y ya se empieza a confundir con el greenwashing. sí. Entonces, hoy creo que y pienso que la sostenibilidad, o sea, los que nos dedicamos a la sostenibilidad, ya estamos hablando de la regeneración, Ujú. que ya es un marco de pensamiento amplísimo y ya trae pilares, trae conceptos, trae compromisos en diferentes escalas. Justamente por eso también está como enunciado o esta misión de Proyectos Paraíso y la mía misma, o sea, de mi propia vida, ¿no? Eh, Porque creo que hoy también es bien importante, ahorita que hablabas de generaciones, yo considero que esta generación, la que está habitando el planeta, no los que tenemos esta edad de 30, Sí, sí, sí. 40, sino desde el niño que acaba de nacer hasta el viejito que se va a morir en un año, toda esta generación que estamos habitando, pienso que somos los responsables de hacer el switcheo, urgentemente, hacer el switcheo a un nuevo paradigma de cómo habitar esta pelota eh, de roca, que muchos dicen que es una pelota de roca, yo creo que es un gran espíritu en el que vivimos, que es la La Tierra, tierra. ¿no? Entonces, urge hacer ya eso. Y somos estos responsables nosotros, esta generación. A ver, quiero profundizar un poco más en esto. ¿Por qué una generación antes, no los que estamos viviendo ahorita, no lo hicieron? Yo pienso que todo estaba tan sano todavía.
Mira, ¿Todavía estabas sano? todavía estaba sano. Mira, te voy a poner un ejemplo que me retumba muchísimo en mis recuerdos. Mi familia materna es de Michoacán, de la zona aguacatera. Y yo crecí, eh, pues, todas mis vacaciones en un pueblo que se llama Tinguindín, en Michoacán, en la zona aguacatera. Entonces, la casa de mis abuelos, a la cual yo iba todas las vacaciones desde... Ahí me hicieron mis papás, de hecho, en la casa de mis abuelos. Hasta como los 22 años, todas mis vacaciones estaba yo ahí. O sea, como 3/4 del año, un poco más, yo me la pasaba allí. Bueno, la casa de mis abuelos tenían sus animalitos, sus vacas, a ver si da tiempo de tocar también ese tema, ¿no? De la conciencia de cómo comerte a los animales. Entonces me acuerdo que mi abuela me gritaba y me decía, Adán, ve a tirar la basura. Entonces me daba una bolsa con basura. Deja tú que fuera separada, bueno, o sea, que iba a estar separada. Sí. Entonces ahí estaba todo metido en una bolsa. ¿Sabes a dónde iba a tirar la basura? Al río que estaba atrás. La casa de mis abuelos estaba hasta el fondo del pueblo, a la orilla de un barranco, y hasta abajo del barranco había un río en el cual yo me bañaba, en las pozas. Había nutrias. Y nos bañábamos desnudos y tenías que tener cuidado con unos peces como que te mordían, tu pene, ¿no? O con las nutrias. Si había nutrias, pues no podías nadar porque son muy agresivas y territoriales. Hoy, querido, 40 años después, ese río sigue existiendo. Me fui a asomar el año pasado al barranco y de verdad es como para llorar, ¿sabes? O sea, ya no es el agua prístina que bajaba. O sea, está lleno o sea, es un basurero. Y así es una barranca llena de basura, como están llenas las barrancas de la Ciudad de México y muchísimas. Del país, de todo el mundo. Y de todo el mundo, ¿no? O sea, entonces, la generación anterior, yo creo que, y las anteriores, tenían tan a la mano todo este paraíso y estaban tan dormidos, tan estúpidamente dormidos, pensando, y seguimos ahora no dormidos, estamos aletargados, estamos en coma, básicamente. Sí. Seguimos pensando que es muy cómodo cagar el agua, jalarle y adiós. Que se vayan 5 litros. Ajá, que se vayan 5 litros de agua ya, pues, con popó, ahí, ¿no? Siendo que puedes tener otras formas, otras alternativas de cagar. Somos el único animal del planeta que hace eso, ¿no? O sea, con esa inconsciencia me refiero, ¿no? Entonces, pues sí, creo que esas generaciones anteriores, mis abuelos, pues tenían esta conciencia, inconsciencia, ¿no? Y un poco lo que te quería decir hace rato, pues yo me acuerdo que mis abuelos le ponían nombre a sus animales, ¿no? A las gallinas y a las vacas y tal. Y luego te comías a la pancha, ¿no? A mí me tocó a la pancha, que era una gallina que no ponía huevos. Y el día que mi abuela y yo, y que además yo me divertía muchísimo con las gallinas, porque salían corriendo. Y ya, pero, ¿sabes? O sea, es agarrar el alimento, o sea, es cuidar tu alimento, ¿no? Entonces lo cuidas, lo procuras, haces que crezca, le das bienestar a ese animalito. Y luego tú con tus manos lo desplumas y nos dimos cuenta que traía huevos. Entonces, pues ya fue, bueno, pues ni modo, pues sí, ya iba a poner huevos. Y es muy curioso cómo, y ya he escuchado por ahí, afortunadamente varios como, pues hay publicaciones en redes y videos donde justamente llega un cuate a un barbecue en Estados Unidos con un cerdito vivo, ¿no? Con su cadenita. Y entonces todos, qué bonito tu cerdito. Sí, el cerdito que nos vamos a comer ahorita. Y todos en la fiesta estaban horrorizados. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo de qué? Es que su día a día. Es que tenemos que regresar a esa, pareciera que es inhumano o que es insensible, pero creo que es todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo le puedes dar una muerte digna, una vida digna a los animalitos que te vas a comer? Porque digo, está muy padre esta tendencia vegana,
pero creo que también es como no voltear a ver el que, bueno, probablemente mi cuerpo sí necesite, porque no todos los cuerpos necesitan proteína animal, otros sí, otros no. Ujú, ujú. Y de pronto yo prefiero entonces dejar de ver la matanza de los animales y me vuelvo vegano y entonces anulo eso, en vez de empezar a hermanarnos otra vez con todos estos procesos naturales. La naturaleza no es amor y dulzura. Sí, ¿no? O sea, la naturaleza, el que se atonta, ya se murió y se lo tragaron. Sí, podemos ver documentales, ¿no? National Ajá, Geographic, ajá, Animal Planet, de un león comiéndose claro, pero algo. se comen lo que necesitan. Claro. Y fíjate, yo en estas como este, reflexiones que hago, que seguramente tú las has visto, pues también hay un misterio, ¿no? En la creación, porque resulta que los animales, conforme más inteligentes, su grado de violencia y su grado sí, como de hacer sufrir a su misma especie, inclusive a otras especies, va creciendo, ¿no? Los delfines, está comprobado que Ujú. agarran a una delfina adolescente y la separan de toda creo que se ¿Manada? dice Bueno. manada, Ujú. la separan, se la llevan por allá y la llevan hasta que no puede más la hembra. Y los monos y así, ¿sabes? Es como, creo que son estos misterios que solamente la vida, ¿no? El eterno creador sabe, pues, cómo creó estas cosas. Sin embargo, te digo, son estas cosas muy, muy particulares que digo, bueno, pues a lo mejor toda esta bola de los creadores del bienestar, pues igual no somos otra cosa más que un invento, otro invento, porque igual una de esas, todo esto que vemos que está mal, sé que me estoy contradiciendo, pero tal vez es parte de la manifestación de la vida, ¿no? No Es sé. parte del. Yo también navego con esa bandera, o sea, que se podría pensar que es como esta contradicciones, ¿no? O sea, yo pienso y creo que todo es posible, o sea, como sí vivimos en una simulación, pero también está alguien supremo dirigiendo los cables, pero también hay conspiraciones y gente arriba, pero también hay gente, personas con cara de lagartijas que los controlan. O sea, ¿sabes? O sea, como que todo es posible. No creo que nunca podríamos saber exactamente qué es. Y si sí existe una respuesta muy específica, ni siquiera la entenderíamos, ni siquiera la comprenderíamos, ¿no? O sea, porque ¿qué es esta maqueta gigante que está hecha? ¿Por qué somos, pues, por qué nos movemos, sabes? O sea, ¿por qué un órgano rojo se mueve y lanza sangre? O sea, no, creo que no lo sabremos, dejando ya de lado lo científico, lo religioso, lo holístico, lo conspiranoico. O sea, creo que no lo sabemos. No Y, existe. y es que No vamos a saber. justo como ligando lo que dices, también están estas diosidencias, ¿no? O coincidencias. Y un poco a Sí. lo que nos trae hoy aquí, Sí. ¿no? Eh, Nosotros nos conocimos ¿cuándo fue Topacio? Como, Fue en el dos mil el proyecto lo dieciséis hicimos un diecisiete proyecto muy particular, que ahorita vamos a platicar de él, fue en el 2019 cuando empezamos, pero creo yo ya habíamos tenido como un acercamiento en un Design Week o en un algo de eso, como en el 2018, Sí, tengo pero creo que entendido. ahí o sea, fue en el roqueo, ¿no? Sí, que coincidimos en un evento, nos presentaron, platicamos y ya, ¿no? Y es que fíjate que ahí estuvo bien chistoso el acercamiento real, ¿no? Porque nos conocimos ahí en el roqueo y todo el rollo del Design Week está siempre padrísimo. Y saludos a los cúbicos, cúbicos. Eh, pero fíjate que en ese momento, un día, pues que fumo el sapo bufo, ¿no? Y bueno, o sea, me dispararon al infinito y más allá. Y cuando iba saliendo de un viaje maravilloso, súper bonito, y la verdad es que me atendieron muy bien. Y cuando desperté de ese trip, eh, sí, justo la imagen o la frase que tenía es, soy un afortunado porque me han servido con la cuchara grande. Pero justo cuando estaba saliendo de ese trip, de pronto empiezo a ver, en mi viaje, empiezo a ver una textura como de una Mm. serpiente, pero como que brillaba y como que se movía.
y era negra, y era muy elegante, ¿sabes? Yo nunca vi una cara, nunca vi ojos, simplemente veía una textura de como triángulos, como si fueran un zoom de escamas, pero escamas negras con brillo y se movía muy suavemente. Entonces una voz, o yo mismo, no sé, decía, mira, aquí está tu ego, aquí está tu miedo, aquí está tu control, mira qué bonito es. Respeto, fue el sentimiento que me surgió en ese momento, y luego ya me desperté y padrísimo. Y luego después empiezo una obra de las más lujosas que he hecho en mi carrera, entendiendo que el lujo es un derroche de recursos. Eh, Hoy no sé si volvería a ser una obra así de lujosa, pero sí volvería a ser una obra de alto nivel de diseño de alta gama, que es distinto. Claro. ¿No? Bueno, entonces empiezo a hacer esta obra maravillosa al sur de la Ciudad de México, no sé qué, y de pronto un día en sueño, ya no me acuerdo cómo fue, me baja la idea en una pieza, como en un bodegón o en una composición de la casa, 2 sillones verdes con un ojo de obsidiana gigante. Así, quiero uno de 1.20. Ah, ok, padrísimo. 1.20. 1.20 de diámetro. Pero el 1.20 era por... Así me bajó. Ok. Y un poco como también la proporción y todo el rollo, Sí. y el render. ¿Cuál render? O sea, fue un croquis. Sí. Y de pronto me bajó que tenía que ser de obsidiana, este ojo de obsidiana, ¿no? Y me fui, ya, o sea, hice este diseño, se lo presenté a mi cliente, qué padre, qué bonito, no sé qué, sí, vamos a hacerlo, ¿no? Palabras nada más. Y luego me voy a un curso del Biomimicry Institute, y que es cómo entender los procesos y la ingeniería de la naturaleza para construirse a sí misma. Y de esta biomímesis surgen los aviones, el velcro, bueno, millones de cosas que hoy usamos provienen de esta biomímesis, ¿no? Del Biomimicry Institute, que es entender esta ingeniería, ¿no? Entonces, pues ahí andamos en el camión, me acuerdo perfecto la escena, estamos sentados a mi derecha, Ana Gabriela, Ana G. ¿La corredora? La corredora no, Ana G, una gemóloga espectacular. Y Sí, como que de repente dije, sí. Editen eso, por ¿para favor. dónde va este capítulo? No, Y de repente me vi en y hablaba, París corriendo. Y de repente, no. Qué oso. Y no, en realidad me veo con esta chica que era facilitadora de este curso de Biomimicry. Oye, ¿y tú qué haces, Adán? Íbamos comiendo guanábanas, me acuerdo perfecto, íbamos aventando las semillitas al campo, ¿no? Según nosotros, para que crecieran las guanábanas. Y era un recorrido justo desde el pico de Orizaba, por todo Veracruz, hasta llegar a la playa de Veracruz, pasar por 7 diferentes ecosistemas, para entender la composición de todo un ecosistema con pues la tierra y los elementos y el aire, bueno, en fin. Total, que le digo, no, pues mira, estoy haciendo esta obra, fíjate la pieza de obsidiana, yo no sabía que se dedicaba a esta chava. Yo, de hecho, hasta me caía mal, ¿no? Porque era una facilitadora y yo decía, esta vieja, ¿no? Y cuando le enseño la pieza, me dice, Adán, ¿sabes lo que estás haciendo? Y yo, no tengo idea. Pues una pieza de obsidiana increíble, que se va a ver chulísima. That's it. Ahí todavía éramos estudiantes. Ok. Y qué bueno que fue así. Yo no sé si hoy volvería a hacer una pieza, o si la volvería a hacer, tal vez sería desde otro lugar y en otro sitio también, en otro espacio. Sí. Y me dijo, Adán, estás abriendo un portal, güey. Estás abriendo un portal potente y puedes poner en riesgo a tu cliente y a todo el sistema. Y yo, ay, sí. Bueno, regresé con mi cliente, le dije, oye, pues, ¿por qué no lo cambiamos por un granito negro, pulido? Va a quedar igual. No, mira, tienes estas implicaciones. Y ya le conté. Entonces, a ver, espérame tantito. Se fue, regresó, o sea, semanas después. Y me dijo, Adán, sí quiero. Ya lo consulté, no sé con quién lo habrá consultado. Sí quiero nada más, pues como ya estamos aquí. No me dijo si quiero, me dijo, la quiero hacer de obsidiana.
no la quiero hacer de otro material, la quiero hacer de obsidiana y acepto el reto de una profundización de mi propio ser, porque es algo que pues es el espejo humeante de Tezcatlipoca, que yo, no sé, como que siempre lo ligo eh, con la medusa, ¿no? Como que de Sí, pronto te ves, o sea, te ves en el espejo, entonces sí. ves tanto tu parte luminosa como tu Que mierda. de hecho, en esta mitología, digo, hablando de Medusa, las serpientes petrificaba a los enemigos, ¿no? A los Ujú, soldados, qué sé yo. Y Tezcatlipoca con su espejo sacaba el espejo humeante, o sacaba como este boa, ujú. ¿cómo se llama? Como Bao. bao. Y de esa manera, no recuerdo cómo dice textualmente, pero a estas personas ya no los dejaba ver más allá de las estrellas. O sea, como que... Exactamente. Entonces creo que sí tiene que Sí, ver mucho sí, con como que Medusa. los petrificaba, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, fíjate, ahí viene lo interesante de todo este rollo y cómo, pues, el eterno, el universo, Dios, o nada, es que no sé, este juego, esta vida matraca, ¿no? De pronto, bueno, pues hay que ir a buscar hay que ir a hacer la obsidiana. Yo todavía no había hablado con Topacio. Buscamos a Topacio, me vino un día acá a las pirámides y de pronto, Misa, me empieza a mostrar todo el taller, tu papá maravilloso que está metido en una cápsula del tiempo por trabajar con la obsidiana, estoy Sí, seguro, ¿no? O sea, cada vez se ve más joven, tu creo. papá tiene 350 años. Pero se ve de 20. Y se ve de 20, no Sí. manches. Y de pronto me acuerdo que entre tu papá y Topacio, tu hermana, me llevaron como donde tienen como el tiradero, como los restos de todo lo que ustedes trabajan con la obsidiana. Y cuando destapan todo esto, sorpresa, me encuentro la textura que había visto en Ujú. mi viaje de Sapo Bufo. Esa misma textura, ese mismo brillo. Bueno, o sea, yo dije, ¿sabes? Como esas cosas que son muy raras. Sí. Luego tu papá me empieza a platicar y me muestra una pieza, una gota gigantesca de obsidiana, o sea, una roca, para los que nos están escuchando y viendo, una roca de como Medio bocho, ¿no? Bueno, gigantesca, o comparando sea, con un coche, un bocho, bueno, era medio como un bocho. bochito, Sí, un poquito más chica que un sí, bochito, gigante. Y nos decía tu papá y Topacio que esa piedra llegó ahí de casualidad. O sea, como que sí. tu papá, un año antes, ¿no? Creo, de repente la vio y dijo, pues me la llevo, para algo va a servir. Y eso es una cosa muy delicatessen, según yo, porque no hay piedras de ese tamaño. Es muy difícil extraer una roca de ese tamaño. Si se logra extraer, también es muy difícil que salga una pieza completa, porque como es una piedra natural, una roca, un vidrio, trae fisuras, trae grietas, entonces de repente se empieza a cortar, pero pues ya se quebró toda, ¿no? Porque pues ya trae, y esa salió completa. Y Bueno, la la libró. libró y luego se incluyó a este proceso. Estuvo bien increíble. Fue un proceso de gemología, de alta joyería también, de geometría sagrada y de chamanismo y de un montón de cosas bien padres. Ahí fue donde empezó también Proyectos Paraíso, ¿no? Eh, que por cierto, ahí en paréntesis, Proyectos Paraíso tiene 8 principios regidores y 2 de ellos nos ayudaron a crear, digamos que esta pieza. Uno de ellos se llama misticismo y bienestar y el otro es ancestralidad e innovación, ¿no? O sea, como una pieza o un material tan ancestral, porque lo usaban pues nuestros ancestros para matar a los animales, para empezar, ¿no? Deja Ujú, tú como ujú. todo esta cosmogonía de Tezcatlipoca, etcétera, ¿no? Que además la obsidiana en todas las culturas eh, pues es un cristal sagrado, pero es más que un cristal, ¿no? O sea, Sí. ya tiene como pues como propiedades más bien como de un cuarzo, ¿no? O sea, Sí. tiene mucha vibración, es muy importante. Platicaba en un episodio anterior con Adriana González, que es Adriana Obsidiana, que trabaja con la obsidiana en la meditación y trabaja con las sombras. Le decía, pues bueno, es que la obsidiana desde cómo se hace, o sea, es lava fundida que sale desde las entrañas de la tierra, salió expulsada, se solidificó, eso es obsidiana. O sea, desde su origen trae muchísimo, ¿no? Porque viene desde
adentro. Trae mucha energía, muchísima energía, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, pues salieron todos esos sale todo este proyecto para crear una pieza. O sea, y fue maravilloso el acompañamiento que nos dieron ustedes, tu papá, Topacio, tú mismo, Ana G, Ana Gabriela Robles. Y no sé si te acuerdas, pero hicimos entre 6 y 7 visitas a la piedra Sí. para hacerles rezos chamánicos. Es que ahorita que estás comentando, o sea, ahorita que comentaba que, pues es que es muy difícil, ¿no? Que una roca realmente salga sana, o sea, me refiero a sana que no tenga fisuras, que no tenga puntos, para que salgan piezas completas. Ahora me pregunto, ¿habrá sido estas 7 sesiones, estos rezos, que la piedra dijo, Va. acepto, jalo? Y fíjate que fue bien chistoso porque cada uno de los rezos solamente íbamos Ana Gabriela y yo, y una vez tuvimos un acompañante de ella. Ujú. La primera vez, dicen por ahí que la obsidiana, como lo hablábamos, pues es un espejo y te refleja tu lado oscuro, tu lado bueno y limpia en realidad, ¿no? La primera vez que fuimos a rezarle a la piedra, nos fuimos con una amiga que vive por acá, cerca de, pues no sé, por aquí, de cerca. Oigan, cuando terminen de hacer sus rezos, vénganse acá al rancho y hacemos un picnic en el campo, ¿no? Lleno de izotes y de pirules, los Mm. famosos pirules, de pirules y tal, y a esta señora le encantan los caballos. Pues ahí nos vamos a montar a caballo, hacer unas carnitas asadas. No sé si fue ese rollo o no, pero había una energía muy fuerte después de ese rezo, del primero. Yo cuando toqué a la piedra la primera vez y le recé, sentí mucha energía, pero energía como de enojo, la primera vez. Fuimos a este picnic ese mismo día y de repente montamos a caballo y no sé cómo, bueno, sí sé cómo, fueron a amarrar un par de caballos por allá lejos, cerca de unas nopaleras. Y a los 20 minutos, una yegua hermosa, además eran unos animales así de pura sangre, empezaron a llorar mucho, ¿no? Total, eh, yo les digo, oigan, están muy inquietos esos caballos, la yegua que está allá atrás está muy inquieta. Bueno, pues la yegua estaba amarrada abajo de un panal de abejas. Se cayó el panal de abejas, fue todo un desastre, los caballos corriendo, eran como 4 caballos. La chica que nos invitó, nuestra amiga, tenía el cabello larguísimo, pero súper afro. Entonces, tenía abejas en el cabello, tal. Mm. Bueno, al día siguiente, la yegua se murió por las, Abejas. por las abejas. Yo llevaba uno de mis perros, llevaba 2 de mis perros, una de ellas se empezó a sentir mal y me fui. Y saliendo de la zona, curiosamente, saliendo de la zona, expulsó algo, vomitó. Una cosa más grande que ella misma, era un bulldog francés, y como si nada. Nosotros esa primera vez sí le atribuimos, pues muy magos nosotros, muy supersticiosos tal vez, le atribuimos ese accidente a la obsidiana a tal grado que estuvimos tentados a ya no seguir con el proceso. Y lo detuvimos, de hecho lo detuvimos como 1 o 2 meses y al final decidimos no compartir con nadie casi el proceso y hacerlo muy discreto y solamente con obsidiana, ¿no? Y entonces darle, justamente honrar al espíritu de la piedra, ¿no? Yo creo, y creo que tú también, todo tiene espíritu, todo tiene una esencia. Entonces, en la manera que tú cuides las cosas y sobre todo a un material tan sagrado como es una obsidiana, en esa medida también te va a dar una respuesta, ¿no? Entonces fueron pasando las sesiones y no sé si se acordará Topacio, pero el día que la movieron del lugar, porque sí pesaba varias toneladas, primero tu papá se inventó un aparato gigante para poderla rebanar como un jamón, ¿no? Se hizo una máquina, normalmente la obsidiana se cortaba con disco de diamante, Ujú. con ciertos diámetros en donde no alcanzaba para cortar una roca de 1,65, ¿no? Que era más o menos la roca un poquito más grande. Y mi papá fue cuando empezó a trabajar en adaptar una máquina con corte de hilo, ¿no? Para poder subir la roca y poder Ujú. cortar. Que ese fue como el primer, em,
el primer paso para hacer ese proyecto? Que ya estaba un poco avanzado, que ahorita me lo estás diciendo y dije, pues bueno, es que entonces, mi papá empezó a pensar antes para Exacto. poder cortar este proyecto, que después salió o terminamos y se hizo el espejo, que ahora lo tenemos como el espejo más grande del mundo, ¿no? Que también salió de ese proyecto, pero previamente se hizo este proyecto, que nunca lo hemos compartido, que nunca lo hemos publicado en redes, Lo este, mismo que nuestro ojo, que creemos como que ajá, también es el ojo de obsidiana más grande que se ha hecho en la historia de la sí, humanidad, sí. ¿no? O sea, porque es una cosa tremendamente, es como un, ¿cómo se llama este artista? El de los espejos cóncavos. Kunz, Kunz, Kunz. Sí, ajá, pero él hace espejos cóncavos, la panza para adentro y este es un ojo, convexo, literal, es ajá, la panza es, para afuera, ajá, que mide, déjame describirlo para los que nos están escuchando, mide, bueno, pesa 280 kilos y mide 1.18 metros de diámetro. Es un espejo convexo, la panza para afuera, en la parte de atrás está plano, donde está la ajá. estructura, donde está colgado. Y pues prácticamente fue un año de proyecto, pero más que, o sea, dentro de este año fue también tema de que ustedes iban en cada proceso, ¿no? Cuando se iba a mover la piedra, cuando se iba a cortar. ¿Y te acuerdas cuando se iba a mover la piedra? Han de pensar todos, chicos, sí, compren obsidiana, pero con buenas intenciones, ¿no? O sea, van a pensar de, no, no, la obsidiana, no, Ujú, ujú. maldita. No, 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 al contrario. O sea, es purificadorcísima la obsidiana. O Sí, sea, tiene unos poderes curativos impresionantes. El huevito que se meten las mujeres en el útero, ¿no? Y les limpia todas sus relaciones, no nada más las de ellas, sino de sus ancestros, de sí, sus abuelas, generaciones. ¿no? De todas sus relaciones. Y también los hombres lo podemos tener. No sé si te lo puedes meter en el culito o creo Sí. que te pones un disco O como en una la ombliguera pelvis. también, Ajá, una una ombliguera en el ombliguera. ajá. Bueno, la cosa es que cuando iban a mover la roca como con un trascabo, parecía que la roca tenía freno. O No quería sea, entrar no quería entrar a la máquina. y sí, sí, me acuerdo que fue pesadísimo. O sea, digo, no la cargamos, pero fue con máquina, pero parecía que pesaba 3 veces más. Tu papá estaba muy sorprendido. Sí. Cuando ya logramos, para los que nos están escuchando, la piedra estaba afuera, ¿no? Estaba afuera al aire libre y para trabajarla la tuvimos que meter en una como cabañita donde estaba adentro esta máquina Mm, especial que hizo tu papá. Cuando ya la lograron meter, ahí tuvimos como muchas sesiones y una de ellas trabajamos con un cuarzo rosa, con un cuarzo verde y pues con muchos rezos. Y esa vez sentí, es que no les puedo describir cuando la rezábamos y meditábamos con la piedra, pues con el cristal. eh, Siempre transmitía algo, pero esa vez cuando hablábamos con ella y justo le decíamos, es que tienes un propósito, estamos haciendo esto porque hay un propósito mayor, que es darle bienestar a otra persona. ujú, ujú. Sentí candidez, sentí relajación, se curó también pues con otra piedra, con el cuarzo rosa, que es Ujú. puro amor, ¿no? Y a partir de ahí fue eh, fue una jornada espectacular la que ustedes se rifaron, porque ya una vez, imagínense, están rebanando una roca que sí era casi como un bochito, y entonces empezaban a sacar unas lajas como de 10 o 20 centímetros de espesor. Y cuando ya llegaron al espesor y a la superficie que necesitaba nuestra pieza, recuerdo que cuando la vi la primera vez, así como una oblea gigantesca, ¿no? Y que además ustedes le habían hecho como unos solecitos alrededor para ir haciendo la curva. Pues ahí fuimos otra vez con nuestras plumas y el incienso y no sé qué tanta cosa le rezábamos y le decíamos. Fue una belleza, la verdad es que para mí fueron como los primeros pininos de cómo, justo, regresamos como al inicio de nuestra charla, ¿no? Cómo la arquitectura no es nada más arquitectura. Sí, La arquitectura es un montón de disciplinas que están involucradas. involucradas, ¿no? Y el diseño interior también. Que quiero llegar a ese tema, pero antes, ¿por qué Ana Gabriela, esta chica, estuvo ahí presente? ¿Tú la invitaste? Porque justo te digo, en este curso, en esta comida de guanábanas en Veracruz, pues es que nos fuimos
15 días de campamento a meternos a la naturaleza. Y pues entonces teníamos mucho tiempo libre ahí en la oscuridad completa, sin luz, en los campamentos, de estar charlando y de estar ahí filosofando acerca de, pues, de la obsidiana. Y ya entonces ella, pues, brujota, ¿no? Muy chamana. Más que brujota, es una mujer medicina. Sí. Está muy... había trabajado ya antes con la obsidiana, justo en el camino de la mujeridad. Ella tiene un proyecto, ojalá y luego la inviten. Tiene un proyecto muy, muy lindo que se llama Mamá Changuito, que justo habla de esto, de cómo regresar hombres y mujeres, pero más las mujeres, a nuestro femenino, ¿no? A la mujeridad, ¿no? Porque tanto hombres como mujeres tenemos un femenino adentro, ¿no? Y entonces en estas charlas, pues ella me decía, es que yo soy gemóloga. O sea, más, nuevamente, tu papá empezó a hacer Una máquina. una máquina antes de que apareciera yo en la vida. Es más, trajo una piedra antes de que nos conociéramos. Y paralelamente yo estaba teniendo un trip ahí con el sapo bufo, ¿no? Esta mujer gemóloga y muy clavada pues en la medicina Y coinciden y y te platica. ajá, y me coincide y Sí. me advierte, puedes hacerla, pero si la haces con una intención, y eso nos sucede muchísimo a los diseñadores, y a mí me consta, y en la vida también, ¿con qué intención haces lo que haces? Sí, las intenciones es La intención es todo lo que tienes en la todo. vida, ¿no? Siempre que hagas algo, tienes que revisar desde dónde lo estás haciendo, qué intención le estás poniendo a eso, porque luego los diseñadores, jugamos a la fama, jugamos a quiero hacer la pieza más grande de obsidiana o quiero hacer una pieza curativa. ¿Desde dónde estás haciendo esa pieza? ¿No? Entonces, sí, se hizo un equipo maravilloso porque también ustedes abrieron absolutamente, y no me cabe la menor duda el por qué, pero nos abrieron las puertas de su taller, de su casa, de su familia, de ir las veces que quisiéramos. Y pues yo me acuerdo que ustedes, además, respetuosos, nos dejaban ahí hacer nuestros rezos y el humo y el didgeridoo. Yo iba a tocar el humpack, la flauta maya, y estaba soplando a la piedra. Y, ¿sabes? Yo creo que, y afirmo lo que tú dijiste hace rato como pregunta, sí creo que toda esta serie de rezos y de intenciones logró mantener a la piedra íntegra hasta su destino final en el sur de la Ciudad de México. Que además tuvo una pequeña fractura, ¿te acuerdas? Que, bueno, regresando antes de la fractura, mi papá dijo, bueno, ya la ajeamos como jamón esa rocota, ¿no? Para sacar una rebanada con este espesor para darle la curva, pero tomemos en cuenta un factor. Nosotros hacemos espejos, tenemos espejos que son planos, pero este era convexo, o sea, con una panza, ¿no? Y ahí mi papá dijo, aquí hay algo. Y se hizo una máquina especial para este proyecto, que fue como un media luna en donde se fue devastando, que eran como esas lajitas que se iban notando, y después otra vez y otra vez hasta que se le fue devastando. Eso fue un proyecto bueno, ese proceso fue muy lento porque me acuerdo que mi papá decía, tengo que ir así despacito y casi casi respirando en cada corte porque me paso tanto de fuerza, se estrella todo. Recordemos que la opción es como vidrio, ¿no? Es un vaso de vidrio gigante. O sea, le metes un poco más de presión y se Se revienta. estrella. Y no hubiera llegado hasta donde llegó. Ahora yo te voy a preguntar algo a ti. A ver. Ya te estoy contando un montón de historias. Ahora, ¿qué pasaba allá en su taller? ¿Qué pasaba con tu papá? O sea, ¿qué pensaban? ¿Estos locos qué onda? ¿O les sucedían magias? Sí sucedió magia. Te puedo decir que sí sucedió magia. Desde el simple hecho de que este proyecto, digamos, entró en pandemia. Y pandemias nosotros estábamos ahorcadísimos, como sector turístico, como sector empresarial, como emprendedores, como independientes, como todo, estábamos ahorcadísimos. Y este proyecto que entró fue un respiro, así de, "Ah, vamos a respirar para Ya. sobrevivir". De hecho, en algún momento el taller no se cerró, pero gente dejó, bueno, nuestros otros artesanos que trabajan en el taller dejaron de ir, ¿no? Pero este era como un aliento que nos dio, o sea, que nos diste o que nos dio como todo para que respiráramos, o sea, y lo puedo considerar como magia.
sí hubo magia ahí, Claro. porque, o sea, nosotros acabamos de inaugurar Casa Obsidiana Sí, sí me acuerdo. en noviembre del 2019, octubre del 2019 inauguramos Casa Obsidiana. Entonces, teníamos como una inversión que se había hecho, no Y que nadie se paraba ahí porque estaba estaba cerrado. cerrado por pandemia. Entonces, como que eso sí fue un proyecto. Y cada que iban justo ustedes era como, pues, les damos sus espacios, o sea, no podemos decir no, no podemos dec o sea, porque es como que suceda, que suceda. De hecho, de los primeros episodios de este podcast, platiqué con mi papá y mencionamos, ¿no? Le pregunté a mi papá: "¿Cuál es el proyecto más difícil que has hecho?". Como no hemos nosotros como Taller Obsidiana, o como Casa Obsidiana, como tu espacio, Ajá. como yo, nunca hemos mencionado este proyecto, mi papá dijo: "Ese proyecto es uno de los proyectos más difíciles que hemos hecho por todo lo que implicó cortar una roca de ese tamaño, hacerla convexa, trasladarla", porque aparte, pues, no eran 3 kilos, o sea, 200, ¿qué? 200 y tantos, 230 kilos. 280 kilos, y luego todo la pequeña fisura que tuvo, ¿no? Que también ahí creo que pasó algo súper importante. Pero sí, este proyecto para mi papá quedó muy marcado. Entonces, terminamos ese episodio de mi papá diciendo: "Ojalá o sea, papá, te voy a volver a invitar para platicar específicamente de este proyecto. Pero mira, hoy estás tú, que es el Gracias. diseñador de Sí. este proyecto", ¿no? Que para nosotros es un proyectazo. O sea, por todo lo que implicó. Y por lo visto también todo lo que implicó de tu lado, ¿no? O Sí, sea, de ambas partes. sí, porque mira, además de ahí, justo eh, se desprendió otro proyecto de gemología en nuestro trip, porque la verdad es que sí te puedo confesar que todo ese momento de la pandemia, como todos, fue como un viaje, ¿no? Entonces, de pronto, en este viaje de la obsidiana, Ana Gabriela y yo, Ana G, Ana Gabriela Robles, eh, de pronto es que tenemos que ayudarle a la piedra para que sea más suave y sea más sutil en su trabajo, ¿no? Porque, ¿qué haces tú cuando te reflejas en un espejo y no te gusta lo que ves? Ujú. Pueden pasar cosas que no agradables. Bueno, pues imagínate que está la piedra montada en una pared, que ustedes hicieron también un sistema, no los herreros, ¿no? Creo que los Ajá. arquitectos o Bueno, los los herreros lo hicieron, constructores, pero mi papá sí fue el ajá, quien implementó ese método para colgarla. para Entonces, colgarla. esa piedra está colgada, el ojo de obsidiana está colgado en una pared, pero del otro lado de la misma pared está colocada una pieza igual de 1,20, 1,10, igual un círculo, pero con una suerte de un trabajo de madera, de ebanistería precioso, con 280, 300 capsulitas de 5 tipos diferentes de, ¿Maderas? no, de cuarzos. Citrinos, tiene citrinos, tiene cuarzo blanco, ámbar, eh, tiene 5 piedras diferentes. Se mandaron a hacer piedras a estas piedritas con el mismo diseño, que además estaban montadas en plata 925, ¿no? Y esas basecitas se mandaron a hacer a Tasco. Y entonces se engarzaban estas como capsulitas de 2 centímetros por 7 milímetros. O sea, imagínate como, ajá, como un lápiz. Ujú, Ya ves que tiene esa forma como ujú, faceteada, como ujú, si fuera un hexágono. ujú. Exactamente igual, un lapicito con 2 puntas. Así, 280 piezas más o menos de todo este menú de cinco cuarzos. Cuarzos. Todo esto con el propósito y la intención nuevamente de balancear el trabajo De la obsidiana. de la obsidiana, ¿no? Y también fue todo un trip, porque te digo, algunas piezas se mandaron a hacer eh, en la Ciudad de México, otras piezas en Coahuila, otras piezas en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Por ejemplo, el ámbar se hizo en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Entonces, ya lo verán cuando hagamos este prometidísimo documental o, Cuando publiquemos ¿no? los videos, Reseña. los procesos. Sí, no sabes lo que son las dos piezas. Jamás, o sea, ellas se tocan, digamos que sus espaldas, pero jamás están de frente.
Y también fue un proceso bellísimo. O sea, por el otro lado, no nada más era la obsidiana, sino también la obsidiana detonó otro proceso maravilloso. Pues por eso, muy al principio de nuestra charla, hablaba de que también detonó un proceso de joyería, Ujú. ¿no? Porque sí son joyitas las que Sí. están puestas allí. ¿Cuántas? 200, Como 280 o sea, piezas. 250. También, platicabas hace ratito de los sillones. O sea, ¿estos Ujú. sillones son los que viste? Eso sí, sí, o sea, esa imagen, porque esos sillones representan el, es el jade, ¿no? También Bueno, son, vamos a poner estas imágenes aquí en edición, pero bueno, mi- esos son los ¿sí sillones. se verá? No, pero vamos a poner la imagen en, Ah, ok. ya en En postproducción, en grandote, grandote. sí. Sí, sí, sí. Pero esos son los sillones que también diseñaste. ¿Por qué este color? O sea, ¿tú elegiste esos colores? Sí, ¿Viste claro, claro, porque y bueno, no nada más esos sillones, sino el el tapete que está tapete? ahí abajo, si se fijan, también es como un reflejo de los rayos o de la perspectiva de la luz que está teniendo el mismo ojo de obsidiana, está reflejado en el tapete, que también es diseño de nosotros. Entonces, tiene que ver como con este mundo eh, es toda una composición, ¿sabes? Donde abajo, por ejemplo, pues hay un metal que sería el oro, no es oro, es seda, ¿no? Y hago el paréntesis nuevamente, este es, yo creo que el último de mis proyectos así de lujosos, ¿sabes? O sea, con tantísimo, con tanto, Sí, ¿sabes? Pero no me arrepiento nada porque fue bello, bello todo el sí, proceso. No solamente el proceso que se hizo, sino el resultado final. Y bueno, hoy por hoy, el beneficiario de esto, que creo que todos fuimos beneficiarios, yo no me sí, sabía esta historia que me estás contando, sí. pero bueno, el que está cuidando, ¿no? La pieza obsidiana, pues ahí anda Feliciano. Y también esos procesos tuvo sus procesos de introspección, porque lo pidió. Cuando se llevó la pieza a montar, de repente apareció una fisura, ¿no? Sí. En el espejo, en la parte de abajo, en la parte abajo izquierda. Y nosotros estábamos así vueltos locos, estábamos más que espantadísimos. Creo que Topacio fue quien te marcó, no nos vimos, no me acuerdo cómo estuvo. Yo iba para allá y me llamó tu hermana. Iba todo bien y de repente me llamó y me dijo, tengo una mala noticia. Hay una pequeña fisura. Y yo, chispas. ¿Qué te imaginaste? Pues yo imaginé que estaba quebrada, completamente quebrada. Y no, fue como una hojuelita al Sí, final. una estrella, Pues una sí, bollada. una bolladita. Ujú. Y al final ustedes lo hicieron muy bien porque lo volvieron a poner, le pusieron resina, no sé qué tanto rollo. Quedó muy bien, pero era perceptible. Y entonces, profesionales como son ustedes, dijeron, si nuestro cliente, o sea, el cliente de todos, no quiere la pieza, pues la volvemos a hacer desde cero. Y me encantó la respuesta de él y de su pareja. No, Adán, porque justamente esto habla de la imperfección de la vida. La queremos así. Si la pieza decidió, porque ellos piensan como yo y creo que como tú, Sí, que esta pieza tiene una esencia, tiene una vida diferente a la nuestra, sí. Sí, ¿no? y no está hecho en una máquina con un molde en China, ¿no? Y O sea, entonces hubo un proceso. es Sí. particular y hasta ahí entra el concepto del wabi sabi, ¿no? La belleza de la imperfección. Ujú. Encontrar la belleza en las ajadas, en las arrugas, en lo que está roto. Y en este caso, pues, inclusive hasta se planteó rellenarlo ahí como con pintura de oro y no sé qué tanto rollo. Y al final la acabo de ver hace poco Y y sigue viviendo así. ahí está, perfecta. ¿Sabes? Nos pasó este mismo concepto, esta misma problemática, nos pasó con Acocoro, con ese estudio igual Ujú. se hizo una pieza para Design Week, para inédito, y lo que querían era llevar la obsidiana, o sea, como una pieza final de obsidiana a su máximo. Lo querían que era como un plato y terminara como lo más delgado. Y decían, queremos llevar, o saber hasta cuánto se rompe. Se rompió. Y dijeron, así la queremos presentar, y así se presentó en inédito. Y se veía maravillosa, me Sí, imagino. o sea, aparte esa grieta y ese falta de pedazo, O le da sea, el pero te toque. podías cortar. O sea, si no tenías cuidado, te podrías Sí, haber sí, sí, cortado, claro, ¿no? Con esa sí. pieza. Ujú. Wow. Y ahí está, y hasta la fecha sigue viviendo esa pieza así, incompleta. Y estos chicos de Cocoro dijeron, se queda.
O sea, es parte del proceso, es lo que queríamos, era llevar la obsidiana. Entonces sí, creo que existen piezas. Tenemos el espejo de obsidiana aquí en casa obsidiana y tiene 2, 3 puntos y una grieta que se ve como un rayón también. O sea, creo que no va a haber nunca una pieza. O sea, si existe un espejo de obsidiana, sería un espejo de vidrio negro, ¿sabes? Que sea así. Pero pues Y no. aún así yo creo que no va a ser perfecto. Dicen por ahí Sí, estas filosofías orientales, como el Wabi Sabi, que la perfección no existe. sí. Y aún así es Y perfecta, aún así es perfecta. Correcto. ¿no? Nada en el mundo es perfecto, nada en la creación es perfecto, pero es perfecto. Así somos perfectos. Se nos pasó rapidísimo, ¿verdad? Sí, Ya acabamos. creo que ya está, ya verdad, desde hace horas ya Pero terminamos. solo quiero terminar con Ajá. algo. Estoy preguntando esto a todos los invitados. Es una pregunta fuera de contexto de lo que estamos platicando. Teotihuacán es una ciudad prehispánica de hace 2000 años, más o menos, que en algún momento desapareció. Hay muchos mitos, muchas teorías, hipótesis de cómo desapareció esta gran urbe, ¿no? Tomando en cuenta que los mexicas, los aztecas pasaron por acá y ya vieron una ciudad destruida, ¿no? Incluso ni siquiera ellos antes de fundar Tenochtitlán ya era una ciudad en ruinas que justo le pusieron el nombre, ¿no? De la ciudad de los dioses por las pirámides grandes y todo esto. Tu idea, tu hipótesis, ¿cómo crees que Teotihuacán desapareció? ¿Cuál fue la razón? ¿Tú sabes por qué desaparecieron los mayas? No. Los mayas, y yo creo que es lo mismo con los aztecas, los mayas para crear sus pirámides, sus casas y tal, utilizaban cal, Ah, grandísimas cantidades ujú. de cal. Y tú para crear la cal, los que conozcan, La foresta. pues agarran estas rocas blancas que está lleno toda la península de Yucatán, que son producto de hecho del meteorito este que mató a de la Ujú. extinción de los dinosaurios, se meten estas rocas calcáreas, se meten a hornos a altísimas temperaturas. ¿Con qué calentaban eso? Pues con Maderas, maderas. árboles. Entonces, pues destruyeron los mayas todo su ecosistema y Ujú. entonces, pues nada de que se los llevaron los ovnis y no sé qué. Bueno, al parecer no, sino ellos mismos se decayeron, ¿no? Se consumieron. Se consumieron a sí mismos, como lo estamos haciendo hoy Ujú, nosotros. ujú. Entonces, esa también es un poco mi hipótesis aquí, ¿no? Que los recursos se los acabaron, porque tampoco aquí tenían un lago o lagos eh, copiosos, ¿no? Eh, esa es una. Y la otra, justo hace rato que estaba comiendo aquí atrás, enfrente de las pirámides, es que es que es brutal. Es que yo no encuentro la forma en que estos cuates hayan construido, diseñado, que ahora hay como un estudio que al parecer es como si fuera un microchip, ¿no? Sí. Yo no dudaría, digo, pues se vale soñar, ¿no? Y con lo que nos ha pasado en los últimos días, Ujú. pues no dudaría que de pronto dijeron, chavos, pues ya nos vamos y se los llevaron. ¿A dónde? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, sí creo que son culturas y tradiciones tan ajenas, la verdad, tan ajenas a nosotros, porque en realidad nosotros sabemos la historia de lo que los conquistadores nos han contado y lo que dejaron, lo poco que dejaron. Pero imagínate, la cultura mexica, ¿no? En la Gran México Tenochtitlan, eh, si tomó gran parte del conocimiento de Tenochtitlan, ¿no? Justamente, perdón, de Teotihuacán, que justamente aquí en Teotihuacán, pues estaba la cultura eh, tolteca, el toltecayotl, Mm, ¿no? Que en realidad no es un lugar, es un estado del ser. ujú. Estos cuates eran extremadamente avanzados. Sí. O sea, yo creo que sí se iluminaron y se fueron. No lo sé. Y no No, para arriba, para abajo. ¿Ubicas el proyecto Tlalocan? Lo que no, descubrieron debajo de la pirámide del templo de Quetzalcóatl, de la pirámide de la serpiente emplumada. no. Hay unos Eh, pasadizos, ¿no? O algo encontraron así. un túnel en donde encontraron mercurio líquido, encontraron... Unos eh, lagos de mercurio, ¿no? Algo pues así. bueno, no tanto lagos, o sea, no encontraron así Así ríos y un ríos. océano Sí, no, 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 o sea, encontraron de... gotitas de mercurio, pero bueno, se ve que había mercurio. Hay mercurio. O sea, desde ahí está algo muy surreal. Llegaron a encontrar ofrendas, ramos de flores, eh,
o sea, obviamente de hace 2000 años. Semillas, encontraron vasijas, encontraron dos esculturas, dos deidades, no, creo que tres, uno masculino y dos femeninos. Y por lo visto se ve que era un lugar de donde venían muchas, o sea, porque encuentran, por ejemplo, caracoles grabados, pero se ve que es de la cultura maya, ¿no? Entonces, o sea, venían desde hasta allá, hasta acá, específicamente para algo. Entonces, y también se ve que lo cerraron para que, o sea, es un lugar sagrado en donde no cualquiera puede entrar, que hablan un poco, como la hipótesis, la idea es como Tlalocan, ¿no? Como este camino o lugar hacia el inframundo, ¿no? Tomando en cuenta que el inframundo no es el infierno, ¿no? Como la parte Como lo católica. conocemos Sí, no, nosotros. es más como este otro proceso. Entonces, se fueron por Y, ahí. y es que además, ¿cuál es el significado de Teotihuacán, no? La ciudad donde nacen los Los dioses. dioses. O sea, wow. Y curiosamente, yo no he ido a tomar las medidas, pero el emplazamiento de la pirámide del Sol, que es la más grande, ¿no? Y la pirámide de Giza, la más grande, tienen la misma área. Miden Sí. lo mismo en la base. Sí, nada más la altura cambia. La de Nada más Egipto cambia es la más altura, grande. es Sí. más alta, ¿no? Uh-huh. Y es piramidal y esta, bueno, es un basamento, entonces plano. Ajá. De arriba. Es más plano, pero sí es espectacular. Mira, Sí. ¿qué habrá sido? Pues no sé. ¿Cuándo sale este podcast? Probablemente salga en noviembre. Hasta noviembre. Sí. Ah, porque les iba a hacer una invitación, pero se las hago ya terminando esto. Ok. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos prontito. Lisa. Yo creo que te volvemos a invitar para platicar más a profundidad y ojalá se hagan otros proyectos así. Sí. No con con esas intenciones. Sí, ¿por qué no? Sí, no nos podemos con rifar. esto. Ahora uno de 5 metros de... No. Acabando con Y ahora sí ya nos los vamos. recursos naturales. Muchas gracias, Adán. Gracias Nos a vemos pronto. ustedes, gracias a ustedes. Bye.